Hola, muy buenos días tardes para los que nos acompañan desde Tránsito en España. Soy Eva Bañuelo, soy la directora del Centro Cultural de España en Guatemala. Y estoy hoy aquí en representación también de todos mis compañeros de la red de centros culturales en Centroamérica para, junto con Betania, nuestra socia y compañera en este proyecto, presentar esta sesión que además inaugura la fase 2 del proyecto Travesías, Travesías Centroamérica. Así que bueno, es un día particular, es como una especie de punto de inflexión a lo largo de este proyecto de 6 meses de más de 6 meses que hemos estado desarrollando. Únicamente presentar y volver a poner en valor lo que hemos venido trabajando. Travesías Centroamérica es un proyecto de herramientas para activar la cultura local. En él participamos los 7 centros culturales de España en la región, los centros culturales de España en Tegucigalpa, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Santo Domingo, República Dominicana. Este es un proyecto que ha surgido desde el apoyo a iniciativas que pueden suceder de alguna manera online y que viene entrando en el programa Ventana de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Voy muy rápido, pero bueno, hablar que como creo que ya ha quedado súper claro para nosotros, Travesías ha sido uno de los ejercicios más claros de cómo podemos desarrollar estrategias para trabajar en red. Eh, Trabajar en red entre los centros culturales en la región, trabajar en red entendiendo que las circunstancias a nivel regional son muy similares y que se pueden desarrollar un montón de iniciativas que nos permitan ser muchísimo más presentes, eficaces y obtener unos aprendizajes que de manera aislada sería diferente, y en red por la propia lógica y planteamiento de travesías, que tiene que ver, ¿no?, con el tejido local. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias a Transit Progress y Projects y a Plataforma C, que es desde donde se está coordinando todo este ejercicio formativo. Y bueno, entrando en lo concreto de esta sesión, hoy vamos a hacer una puesta en valor de todos los procesos que se han venido trabajando puntualmente con los participantes a lo largo de este tiempo. Así que creo que puede ser como una sesión de trabajo muy rica en la medida en que la interacción es muy directa al respecto de lo que se ha trabajado en los anteriores meses. Así que nada, recordaros que todos estos proyectos van a estar disponibles en la biblioteca de Travesías, que creo que ese trabajo entre pares y poder leer y entender qué están haciendo otros colectivos, personas, iniciativas en la región trae muchísimos aprendizajes. Así que nada, creo que Betania les puede contar muchísimo mejor al detalle lo que tenemos planificado para esta segunda fase. Así que nada, muchísimas gracias a todos y estamos en este espacio que se enriquecerá con el debate final más allá de las devoluciones. Así que gracias y adelante, Betania. Muchas gracias, Eva, y bueno, buenos días a todas y a todos. Es un enorme gusto estar aquí en esta segunda fase del programa. Travesías es un programa muy largo porque, bueno, dura 6 meses. Hemos tenido un primer momento de septiembre a diciembre y hoy estamos empezando esta segunda fase que consistirá en 7 sesiones que tenemos por delante. Un poco el objetivo es, por un lado, seguir brindando cápsulas formativas, un poco para acabar de fortalecer, ¿no?, esos proyectos que se han venido desarrollando, fortalecer también el tejido cultural. Y tendremos otras sesiones que las que queremos es que sean, bueno, más de puesta en común, abiertas, de diálogo, dar voz también a los participantes y también a los centros culturales, ¿no?, que son también los protagonistas y que están impulsando esta iniciativa. Entonces, con ese doble objetivo, hemos planificado 7 sesiones
vamos a tener 4 clases magistrales que están especialmente dirigidas a personas que han escrito un proyecto. Recordamos que en Travesías están participando actualmente 650 personas y un grupo de 130 han escrito un proyecto para activar la cultura local, que es el que se va a poder, estos proyectos se van a poder ver en la biblioteca de Travesías. Y bueno, vamos a ofrecer 4 masterclass en temas que pensamos que son muy interesantes. Uno es la creación de redes y alianzas, que la tendremos la semana que viene con Mauricio Delfín. Mauricio Delfín es de Perú, él es del Banco de Expertos de Gobernanza de la Cultura de la Unión Europea, UNESCO, y además es creador de una red que se llama Civil Solar, es una red a nivel eh, bueno, es una red que él impulsa y que promueve el gobierno abierto de los sectores culturales. También tendremos otra masterclass sobre sostenibilidad de los proyectos culturales. Es un temazo. Hemos invitado a Pau Rausey, que él es profesor, bueno, doctor, economista, es de la Universidad de Valencia, investiga sobre economía aplicada, o sea que desde ya imperdible ese tema. Otro tema también muy interesante es sobre resiliencia en cultura, para lo cual contaremos con el filósofo Jordi Grané. Él es autor de un libro sobre la resiliencia y tiene un congreso, dirige un congreso a nivel europeo sobre este tema. Sabemos que en el sector cultural estamos acostumbrados, ¿no?, a muchos cambios, vaivenes, y el tema de la resiliencia creemos que además por el contexto del COVID nos viene bien aprender más de en qué consiste y reforzarnos, ¿no? Y también otro tema también muy interesante es sobre comunicación y estrategia digital, para la cual hemos invitado a Patricia Rizzo. Ella es periodista cultural, activista, está especializada en redes, muy interesada en movimientos sociales, muy en la onda de travesías, entonces creemos que será muy interesante su punto de vista. También tendremos otras sesiones, hemos preparado una sesión un poco más lúdica en la que queremos encontrarnos, distendernos, que se llama, bueno, se llama no solo buenas prácticas, y queremos hablar sobre el error en los proyectos en gestión cultural, ¿no? ¿Qué errores tenemos? Ponerlos en común y aprender de ellos. Entonces va a ser una sesión un poco experimento que estamos todavía imaginándola y bueno, nos vamos a permitir relajarnos y bajar un poco el nivel, ¿no?, de exigencias. También tendremos otra sesión final de cierre muy especial que será sobre la cooperación cultural, para la cual contaremos con Alphonse Martinet, que es el gran referente de la cooperación cultural, y también una invitada muy especial que todavía estamos acabando de confirmar, así que os daremos más detalles en breve. Y también será ese momento la oportunidad de que los equipos de los centros culturales os comenten en más detalles en qué consiste esta fase 3, porque Travesías tiene una tercera fase, que será estas instancias de mediación que van a impulsar los equipos de los centros. Entonces, en ese momento os presentaremos a todos y os contaremos más detalles. Y para la sesión de hoy, bueno, es una sesión de puesta en valor de los proyectos Travesías, de estas personas que han escrito este proyecto para activar la cultura local. Queríamos que fuese una devolución hacia vosotros, también un agradecimiento por vuestra participación activa, ¿no?, en todo este proceso, por toda esta confianza y los proyectos súper valiosos que hemos recibido. Hoy vamos a dar pinceladas y luego esperamos que en breve los podáis ver todos en la biblioteca del aula de Travesías, en plataforma C. Bueno, hoy vamos a contar con el equipo de asesores de Transit y Plataforma C que han estado durante 8 semanas en el acompañamiento online al diseño de proyectos. Ha sido una metodología en donde hemos ido poco a poco aterrizando vuestras ideas, intentando de dotarlas de una estructura. Y bueno, entonces hoy contaremos con Herman Bashirón Mendoliquio, que es coordinador académico del programa, también Jimena Peña, Susana Gutiérrez Patín,
Katy Laeche, que también ha estado desde el inicio con nosotros en todo el equipo, y hoy especialmente representa a Cristian, Cristian Venegas, que por motivos personales no puede estar, pero bueno, está muy bien representado por Katy. Así que bueno, doy paso al equipo docente, les invito a que conecten su cámara y se unan al webinar. Y bueno, los dejo con ellos. Te doy la palabra, Herman, luego nos vemos en la última parte. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Betania, muchas gracias, Eva, y buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Y bueno, quiero yo también agradecer a todos los participantes de los 7 países implicados en el programa y a los centros culturales de España que han apoyado el programa de Travesías, este programa tan transversal, un programa que nos ha permitido abrir este espacio de formación, de mediación, de interacción, de acompañamiento de numerosos agentes culturales activos en el territorio de Centroamérica. Bueno, en mi caso, he acompañado las travesías de los compañeros y compañeras de El Salvador, a los que mando un fuerte abrazo, y me gustaría aquí dar una fotografía general de los proyectos recibidos desde El Salvador. Como seguramente explicarán también mis compañeras Susana, Jimena y Katy, hemos recibido un abanico de proyectos muy amplio, muy variado, muy diferente. Si bien es normal que en una mediana de alrededor de 150 proyectos que han llegado hasta, digamos, la parte final, haya temáticas, tendencias e intereses también muy parecidos, ¿no? Pero hemos detectado también muchos enfoques, muchas perspectivas y caminos muy distintos, muy centrados en lo local, como también nos pide la misma filosofía de travesías. Profundizar en todos los proyectos sería prácticamente imposible en el tiempo que tenemos a disposición, pero me gustaría trazar algunos puntos, algunas ideas que nos pueden ayudar a diseñar esa geografía cultural de los proyectos de El Salvador. En primer lugar, quiero subrayar que prácticamente la totalidad de los proyectos recibidos en su versión final tienen una vertiente social, tienen esa atención hacia problemáticas concretas y van más allá de lo que normalmente se suele entender por actividad cultural o van más allá de querer desarrollar proyectos que tengan una inquietud artística o estética. En medidas diferentes, pero también quienes habían empezado con una idea, una propuesta más personal, han finalmente abierto el enfoque hacia la filosofía de travesías, que no quiere decir perder el núcleo creativo o la ambición personal, sino significa ampliar la mirada e ir acogiendo las diferentes capas de travesías que ya conocéis muy bien, de la que hemos hablado a lo largo de muchas semanas. Podemos decir que la cultura aquí es un eje transversal para responder a temáticas y problemáticas locales y globales. Bueno, algunos puntos que emergen de los proyectos y que me gustaría destacar, en concreto, en este caso, en El Salvador, son, por un lado, un primer bloque, la importancia del futuro. Muchos proyectos tienen un enfoque hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia las futuras generaciones. Hay esa voluntad de futuro que se nota en muchos proyectos. Y en ese mismo bloque, lo que emerge es la reflexión alrededor de la falta de oportunidades. A través de varios proyectos se propone crear oportunidades, inventar oportunidades, buscar fórmulas para el desarrollo, tanto personal como profesional, laboral. Se habla entonces de jóvenes, como decía, se habla de personas discapacitadas, se habla de educación. Os acordáis bien que también hemos hablado mucho de la capa educativa, ¿no? En concreto se habla de educación para salir de la pobreza, para responder a la falta de formación profesional. Y en muchos proyectos el arte y la cultura tienen pues ese papel formativo. Aparecen muchas veces propuestas de talleres, se habla del arte como herramienta también terapéutica, se habla en algunos proyectos de arte terapia. Bueno, y dentro de ese bloque
Podríamos, por ejemplo, mencionar el proyecto ESARTEX de la Escuela Artística Experimental, o el proyecto Artesanando, el proyecto Choyarte, el proyecto Duelo Silencioso, que justamente habla de arte como herramienta terapéutica, o el proyecto Crearte. Estos estarían, digamos, dentro de este primer bloque temático. Un segundo bloque nos habla, por ejemplo, de la necesidad de dar apoyo y de dar un marco a sectores que son demasiado precarios o muy precarios en el país. Hablamos, por ejemplo, de las artes escénicas o del teatro, y son proyectos que hacen propuestas concretas para crear espacios y acciones para fortalecer los sectores culturales. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, del proyecto CITE, Centro de Investigación y Documentación Teatral, ¿m? O también el proyecto multidisciplinario Nave Cine Metro. Otro bloque nos habla de la valorización de las comunidades y de las identidades locales. Hay proyectos centrados sobre la memoria histórica y proyectos que quieren impulsar el diálogo intergeneracional. Este punto del diálogo intergeneracional me parece también algo muy importante en El Salvador. Aquí tendríamos, por ejemplo, proyectos como el Museo Viajero, el Cumpa Museo en Tepecoyo, o el proyecto Hijos del Maíz en el municipio de Santa Tecla. Pasando ya a otro bloque, otros proyectos tienen un enfoque sobre el medio ambiente, un claro enfoque sobre el medio ambiente, y nos hablan o bien de crear una concienciación ecológica, nos hablan de la lucha contra el cambio climático, se refieren a la valorización de las comunidades rurales y también a la valorización de la biodiversidad. Aquí tendríamos, por ejemplo, el proyecto Resistencias Líquidas, o el proyecto Guías de Apaneca, o también el proyecto H de Barro. Otros proyectos nos hablan de convivencia ciudadana, incluso en el contexto de una comunidad de vecinos, como podría ser, por ejemplo, el proyecto Laboratorio Claridad. Y un último bloque que me gustaría mencionar nos habla del espacio público, un tema muy recurrente, y nos hablan de la reivindicación del espacio común, de la relación con los que habitan el espacio público, con los que transitan por el espacio público. Y aquí podríamos mencionar proyectos tal y como Sonando y Transformando, el proyecto Creación, o el desarrollo del arte urbano y de sus sinergias en el centro histórico. Bueno, aquí ya cerrando un poco el tema de los bloques, es importante decir que muchos de estos ejes, de estas narrativas, son transversales. Es importante decir que varios proyectos tienen en cuenta muchas de ellas. Hay proyectos que hablan de espacio público, pero también nos hablan de jóvenes y nos hablan de identidades locales, ¿no? O sea que muchos de estos bloques recurren en varios proyectos. También decir que la puesta en común de todas las propuestas es también su puesta en valor, ¿no? Esta parte nos habla de puesta en valor. La puesta en valor es también la puesta en común, ¿no? Juntos, todos los proyectos nos describen un territorio con un enorme potencial, y nuestra invitación eh, es que esto sea un punto de partida, no de llegada, para que a partir de hoy mismo podáis empezar o continuar a crear interacción e intercambio entre todos ustedes, activando el potencial de vuestros proyectos y activando la cultura local de los diferentes lugares en Centroamérica y de los diferentes lugares de El Salvador, desde la capital, San Salvador, a Santa Tecla, a Tepecoyo, Usulatán, Apaneca y Lo Vasco, ¿no? Y todos los demás lugares que quizás me esté olvidando. Bueno, con esto ya paso la palabra a Susana para seguir las travesías en otros contextos de Centroamérica. Muchas gracias, Herman. Hola, desde aquí os mando un saludo a todos los países, en especial a Guatemala y a Honduras, que son los dos países en los que yo he acompañado la travesía. Antes de hablar de cada uno, hacer como también una lectura así general, como ha hecho Herman, me gustaría un poco reconocer así en bloque que han sido pues mucho el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho en estas semanas, ¿no? Reconocer ese trabajo. El llegar hasta aquí ya es motivo de daros mi total enhorabuena,
Para mí ha sido muy estimulante acompañaros y ser testigo de cómo se iban introduciendo conceptos, ideas en relación con todos estos contenidos de travesías, cómo iban tomando forma los proyectos. En Guatemala, bueno, tanto Guatemala como Honduras han sido países donde ha habido muchísima participación. En Guatemala han llegado a presentar su dossier final 21 iniciativas en total. En una primera lectura, yo siempre busco como esa lectura un poco más territorial, a mí me llama mucho la atención y me gustaría destacar que un elevado número de estas 21 iniciativas, en total 14, se ubican en territorios rurales, periféricos o excéntricos, habiendo 5 que se ubican en zonas más urbanas o céntricas y 2 son propuestas itinerantes. En este sentido, valoro mucho la importancia que vuestros proyectos dan a la activación de estos territorios rurales y periféricos. Para mí es muy significativo y es un valor en sí mismo, ¿no?, desarrollar propuestas en estos entornos, sobre todo cuando estamos trabajando en el ámbito de la cultura local. En cuanto a temáticas y formatos en Guatemala, bueno, pues igual que Hermana ha identificado unas cuantas temáticas que muchas son similares a las que él ha nombrado. En el caso de Guatemala, en una primera también lectura, me ha llamado poderosamente la atención la cantidad por número, diversidad, originalidad de propuestas también que trabajan directamente el rescate, la puesta en valor y la difusión de las diversas identidades locales y la rica diversidad de patrimonio ancestral que hay en Guatemala, ¿no? Para mí también es un dato muy considerable en un país donde conviven 25 familias lingüísticas distintas, cada una con una herencia cultural propia y única, ¿no? Y que data de esa enorme diversidad étnica cultural, de un patrimonio pues, que es frágil, desconocido, con riesgo de desaparecer y perderse, que vosotras y vosotros como agentes culturales estéis tan sensibilizados con esta realidad y apostéis por trabajarla desde la cultura, para mí también es una gran fortaleza, ¿no? Muchos de estos proyectos además surgen desde una problemática descrita, que es muchos de estos proyectos la describís, cada uno a su manera, pero describís una problemática común y es la falta de interés institucional ante bueno, el desconocimiento o la pérdida de este patrimonio, ¿no? La falta de interés por parte de los poderes públicos, ¿no? Estos proyectos trabajan desde el respeto absoluto por la cultura autóctona, por una mirada puesta en la histórica vulneración de los derechos sufrida por los pueblos indígenas y reivindicando a través de dinámicas y encuentros intercomunitarios con mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes que promueven rescatar, conservar y documentar estas culturas. Y se trabaja también con mucha diversidad a través de las lenguas y la generación de materiales bilingües, la gastronomía, el arte textil, la danza ancestral, las leyendas locales o el arte mural. En este aspecto me gustaría destacar 3 proyectos. Uno es Compañía de Danza Can, que es un colectivo artístico conformado por bailarines que busca rescatar el movimiento maya original precolombino que existió en Guatemala, fusionándolo con la danza contemporánea. La serie Materiales Interactivos de la colección Kabla Juno es un proyecto muy amplio que documenta procesos técnicos de arte, saberes y oficios comunitarios en torno al arte textil y busca que sean distribuidos en los propios idiomas de las comunidades. O Murales Atrapanieblas, que una vez más también utiliza los lenguajes contemporáneos en una reinvención creativa de los atrapanieblas que trata de erradicar la escasez de agua en zonas donde la aparición de la neblina es constante. Pretenden generar una propuesta que purifique el agua al mismo tiempo que expone los valores culturales de una comunidad. Muchas de estas iniciativas están también atravesadas por lo social y entienden la cultura como una potente herramienta para favorecer la transformación. En esta línea ya enlazo con otro tipo de propuestas que trabajan directamente derechos culturales,
como es el caso concreto de Sentidotorio de Derechos Culturales, un espacio sociocultural deslocalizado de investigación e información en torno a los derechos culturales en Guatemala. Hay propuestas también que enlazan turismo cultural con ecología y cuidado del medio ambiente y también valores de las culturas ancestrales, que ofrecen nuevas oportunidades a través de la cultura y el arte, como el tour ecoturístico de Pasán en Comalpa, que crea unas rutas ecoturísticas en el municipio a través de la implicación de colectivos y personas clave y ofrece nuevas oportunidades en un entorno rural, ¿no? Hay proyectos que trabajan ya también en esta línea de lo social a través de la mediación cultural. Me gustaría pues, nombrar a ID Project, Intencionalmente Desaprendiendo, un proyecto de educación no formal a través del autoconocimiento y de la mano del graffiti, que busca identificar, comprender y regular emociones en jóvenes en las zonas más vulnerables. O el Laboratorio de Intercambio Artístico y Contemporáneo, que trabaja además la discapacidad junto con la producción artística, ¿no? Por otro lado, pues me ha llamado también mucho la atención la proliferación de propuestas que generan espacios de relación y de encuentro en entornos comunitarios y laboratorios también de producción ciudadana, ¿no? En La Granja, que es un espacio ubicado en un tejido residencial de la zona 8 de perdonad con los nombres que me cuestan un poco, Quetzaltenango, para el diseño, la investigación y la educación, ¿no? Conformado por un laboratorio de fabricación digital, un huerto, entre otras cosas. O el Respiradero, que recupera un espacio abandonado y pretende ser una sede donde crear un microbosque urbano colectivo y ubicar también actividades culturales y creativas. El Centro de Cultura Contemporánea de Guatemala, que también rescata un antiguo edificio, el antiguo complejo de los cines Magic Plus en la ciudad de Guatemala, y que busca promover el diálogo y la reflexión en un espacio de encuentro entre la sociedad y los distintos agentes culturales y artísticos. O un espacio de exhibición alternativa para el arte contemporáneo, que es La Migrante, una galería móvil ubicada en espacios domésticos. Hay muchas más temáticas, el valor de los cuidados y el papel de las mujeres, el diseño contemporáneo y bueno, pues en general deciros que han sido propuestas también muy ricas, nos encantan. Nos ha parecido que son proyectos y propuestas bastante trabajadas, se han trabajado mucho en el proceso. Muchas han ido evolucionando muy bien todas las ideas de travesías y reúnen características 100% travesías, como bueno, un proyecto que se llama Bicicloteca, que es un proyecto que intenta promover la ocupación de espacio público en una colonia en la zona 19 y en Guatemala, utilizando como excusa la lectura y la narración oral. Es una biblioteca móvil que ofrece a las familias un espacio seguro para compartir y a través de la lectura, escuchar, jugar, observarse y conocerse, ¿no? En ese sentido, enlazo también un poco con lo que comentaba al principio Herman, como también esa vertiente social y más allá de la inquietud artística en esos proyectos que intentan también dar esa visión de futuro, ¿no? Y de generar oportunidades. Y aquí ya me lanzo a hablar de Honduras, me viene muy bien esto último. En Honduras se han presentado también, os he dicho que había mucha participación, 22 dosieres finales, también pues abordándolo desde el territorio. Destacar que, sin embargo, en Honduras la inmensa mayoría se ubica en contextos urbanos. Hay 3 propuestas que sí que están ubicadas en entornos rurales y también otras que están desde entornos digitales, ¿no? Virtuales. En los proyectos de Honduras en general me ha llamado mucho la atención cómo en esos entornos urbanos la ciudad se concibe como un espacio de conexiones, de creación colectiva, donde localizar y trabajar las diversas identidades. Se tiene muy presente lo local, a pesar de estar trabajando en grandes urbes, ¿no? Y estas iniciativas están muy atravesadas por lo social. De hecho, la gran mayoría de propuestas desde Honduras también entienden la cultura como una potente herramienta de transformación social y tienen muy presente esto que comentaba Hernán de esa visión de futuro y de generar oportunidades para los jóvenes y los niños
a través del arte, de la cultura y muy especialmente a través de la música. Eso ha sido una temática muy recurrente en Honduras. Destacar proyectos como La Música, que es una revista multimedia cultural con un enfoque principal en la música local, independiente y alternativa. La creación del Coro Infantil Juvenil Hondureño, que es un proyecto que propone trabajar la integración de niños y jóvenes de Tegucigalpa y Comayagüela a través de la música con la creación de este coro. Y bueno, el uso del... estos son dos de los proyectos, pero os digo que hay muchos más. Otra temática bastante recurrente en Honduras ha sido también generar estos espacios de encuentro y relación social, pero con un componente extra de reflexión en torno al uso de los espacios públicos y la recuperación de esos espacios, además en entornos urbanos, ¿no? Destacar viveros de arte y cultura, que son encuentros y diálogos en plazas públicas y parques de la ciudad, y Plaza de la Cultura, que es la recuperación arquitectónica de un espacio para abrirlo a la ciudadanía como punto de encuentro en San Pedro Sula. También es bastante llamativo que en Honduras ha habido muchas propuestas que han recurrido a, si bien ser como su sede virtual o hacer una integración, ¿no? Las tecnologías y los entornos virtuales para trabajar la memoria y promocionar esta cultura local, como el Teatro Memorias Virtual, que es una plataforma que pone a disposición del público obras de teatro de contenido social, espacios de reflexión y formación. Las TIC en la prevención de la violencia hacia las mujeres, que es otra plataforma que crea contenidos audiovisuales y artísticos donde se visibiliza la violencia contra las mujeres, o Vuela, vuela barrilete, que es un boletín digital de producción participativa que busca el rescate de la identidad individual y comunitaria de la ciudad. También hay dos propuestas que hablan directamente de diversidad sexual y de género y de derechos fundamentales, como Visible entre el caos o La Maricada, que son dos colectivos que trabajan, uno desde colectivo conformado por personas bisexuales a través de la literatura, el diálogo y la creación de espacios de conversatorios, y La Maricada, que es otro espacio multidisciplinar, autónomo, autogestionado y antiacadémico, donde construir redes y posibilidades. Y por último, destacaros que también hay varias propuestas de mediación cultural. Destacar Conectados con la Vida, que es un proyecto de mediación para pacientes, para niños y sus familias que se involucren en actividades culturales para niños enfermos, o el proyecto Visibilización de la Ciencia, Cultura y la Cosmovisión Educativa como aporte de los pueblos indígenas, que es la construcción de un atlas cultural como instrumento digital para visibilizar la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? En ese sentido, pues haciendo un resumen de ambos países, llamada la atención que tal vez en Guatemala son proyectos muy sensibilizados, justo han eclosionado aquí proyectos muy sensibilizados con esa cultura ancestral y una visión contemporánea de las mismas, y en Honduras esa búsqueda de las oportunidades y de promocionar los talentos y la cultura también contemporánea en su país, ¿no? Y bueno, doy la palabra a la siguiente intervención para no demorarnos más, que no sé quién es, Hernán. Jimena. Jimena, ¿no? Listo, aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Pues primero que todo, es un gusto volver a estar en contacto con nuestros navegantes, y si bien al inicio tuvimos más cercanía con los países con los cuales estábamos haciendo la asesoría directa, a la medida que fuimos descubriendo los dosieres de los otros países y los asesores pudimos verlos gráficamente. A pesar de no tener el contacto, es muy enriquecedor saber que en los otros países las ideas y los gestores de la cultura y los activistas son totalmente potentes. Es muy satisfactorio
ver plasmado el dossier final a pesar de uno no haber estado en el seguimiento de esos proyectos de esos países. Se logran entender, se logran identificar los valores de cada uno de los proyectos, y ese es una buena noticia porque se cumplió realmente el objetivo de la construcción de los dosieres. O sea que súper. Como escuchando a Hernán y a Susana, realmente lo que al respecto de temáticas, tanto en Panamá y en Costa Rica, son realmente similares. O sea, yo creo que cubrieron todos los espectros. No voy a entrar tan hondo en eso para no volvernos repetitivos, por lo cual en el análisis que quiero exponerles de ambos países, voy a centrarme en los aspectos que para mí fueron supremamente interesantes en la construcción de sus proyectos. Pude observar que los proyectos son totalmente recursivos, que se enfocan en dinamizar lo existente, es decir, la problemática es muy similar, de hecho, en cada uno de los proyectos, a pesar de que cada cual tiene su enfoque. ¿Qué buscan en el fondo y cuál es el espíritu de estos proyectos? Ustedes lo decían hace un rato muy bien, es esa necesidad de generar un futuro y generar mejores oportunidades a raíz de problemas alrededor de la pobreza, de la violencia, de las ganas de querer rescatar lo autóctono de nuestros territorios, también reacciones inmediatas ante la crisis que estamos viviendo, y eso es supremamente válido. Y todos estos proyectos de alguna forma mantienen ese espíritu de reacción, ¿sí? Es un espíritu en el cual yo necesito hacer algo por alguien, ¿sí? Y cojo lo que tengo a mi mano. ¿Y qué es lo que tengo a mano? Tengo conocimiento sobre empoderamiento femenino y puedo lograr este empoderamiento femenino en las comunidades más cercanas. Tengo conocimiento sobre cómo puedo vivir un espacio urbano, cómo puedo dinamizar una sostenibilidad a partir del urbano, del espacio en el que estoy habitando. Cómo puedo pelear por los derechos humanos. Cómo puedo hacer, y esto me llamó muchísimo la atención, cómo puedo hacer que nos conectemos como agentes culturales y podamos tener un espacio de comunicación y de cambio alrededor de las políticas, alrededor de la agremiación, alrededor del cooperativismo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo me vuelvo recursivo y empiezo a plantear una solución. De tal forma que a mí eso me llamó muchísimo la atención, me parecieron 3 puntos súper importantes a nivel transversal en los proyectos, y además también obviamente siempre van a tener ese componente de la necesidad de demostrar talentos y de rescatar los oficios y de rescatar realmente toda esa creatividad artística que guardan en cada uno de los países, que guardamos en cada uno de nuestros maravillosos países. Ahora, si ya vamos un poquito más, digamos, al detalle, quisiera rescatar a nivel de unas temáticas interesantes alrededor de la inclusión. Hay varios proyectos al respecto, por ejemplo, Detrás del Lente. Es un proyecto que visibiliza, ¿sí? Pero también integra laboralmente a personas con discapacidad, al igual que en Panamá, el proyecto Cultura, que está especializado ya puntualmente en discapacidad visual y auditiva. Entonces, todos estos tipos de proyectos lo que hacen es resaltar que existe un valor en las personas con ciertas condiciones, pero también a la medida que los pongan en visibilidad, pueden también pedir soluciones a las comunidades y a los gobiernos. Es decir, hay un espíritu detrás de esto de volver también el proyecto como un canal de comunicación para que realmente se puedan hacer solicitudes al respecto. Y lo mismo, por ejemplo, desde otro tipo de visión, pero el proyecto de Útero es un proyecto de memoria, porque obviamente rescata tradiciones originales, tradiciones de la mujer,
también las empodera, las agremia, las agrupa, las capacita, las vuelve embajadoras, las vuelve multiplicadoras a las mujeres, y en el fondo el futuro de estos proyectos es que se vuelven focos de información, y eso es supremamente interesante. Foco de información, de ejemplo también, pero también de lograr poder pedir peticiones a través del hacer y no solo a través de la queja, ¿sí? A mí eso me parece supremamente interesante en el desarrollo, no solo por las temáticas, sino en el desarrollo como tal de un proyecto, que a la medida que se agrupan ciertas comunidades con ciertas características, se puede definitivamente mapear y se puede definitivamente identificar con juicio de valor unos problemas puntuales a solucionar, y la gestión para solucionar estos problemas puede ser mucho más directa en quienes toman las decisiones para poder ayudar mejor. Otro tipo de tema diferente, por ejemplo, en Panamá lo tiene, que me llamó muchísimo la atención, la formación de públicos culturales, ¿sí? Siempre nos hemos quejado que hay agendas culturales maravillosas, pero no existen públicos de alguna forma que estén en esa recepción de esta agenda. Hay varios proyectos en este estilo. Yo quisiera rescatar uno que me llama la atención porque no parte de una problemática, digamos, puntualmente extrema, pero sí parte de una visión de futuro, de decir, ¿cómo puedo hacer que la cultura supere al centro comercial? ¿Sí? O supere lo que pasa en mi barrio que no tiene componente cultural. Es el proyecto Festi Talleres Multilingües, que se enfoca en generar una comunidad vecinal que apenas está pensando que la cultura en una agenda cultural puede ser parte de su cotidianidad. Proyectos de urbanismo, de protección de murales, de rutas, por ejemplo, el MUPA, el de rutas creativas, que lo que buscan es socializar las medidas que han tomado las localidades para que se respete el tránsito a través de la bicicleta y a través de las ciclovías, ¿vale? Y en efecto, pues también temas acerca de violencia familiar y de derechos humanos, como Encauzarte, que lo que busca es una protección de la familia, pues a través de la expresión escénica, ¿vale? ¿Qué otra cosa me llama la atención a mí? Es que al margen de las temáticas hay tres tipos de formatos que se repiten constantemente en los proyectos, que son las plataformas de conexión digital o presencial, pero siguen siendo mecanismos en donde las personas se van a reunir, van a coger una información, van a aportar otra información, y eso va a quedar agrupado de alguna manera. Otro tipo de formato interesante en los proyectos es los programas de educación, cada uno con su tema, pero siguen siendo estructurados a partir de una agenda de talleres, de una agenda de circuitos donde hay un intercambio de conocimiento, una socialización, pero también queda un producto final, digamos, que es todo este aprendizaje para la comunidad que está participando. Y otra es un formato de programación de itinerancia, de exhibiciones, a través de festivales, de ferias, ¿no? de puestas en escena, pero tienen el orden lógico de esta programación cultural. Muchos también integran los tres, ¿sí? Hay unos que son más especialistas en plataformas, en programas de educación o en programación de itinerancias, pero hay otros que generan un comportamiento entre los tres. Bueno, en Panamá, por ejemplo, son 13 proyectos, de los cuales 8 ya están en marcha, y quiero rescatar el de Conectarte, porque nace un poco antes de inscribirse a Travesías, pero durante Travesías formula y en enero se lanza, y se lanza de una vez al vacío. Es un proyecto donde se capacita en artes, en todo tipo de artes, a una escuela de un barrio, pero lo curioso es que genera una transversalidad de educación con profesores universitarios. Y esto es importante. Vale. Yéndome a Costa Rica, quisiera rescatar algo muy interesante, y es el tema de la migración. Intercultural CR, por ejemplo, visibiliza el talento
¿sí? Pero también crea mecanismos para que los migrantes tengan acceso a muchas oportunidades. También otra cosa diferente que creo que no se ha mencionado en los otros países es la temática acerca de la tecnología. Sentimientos y Memorias Virtuales es un proyecto que no solo genera sensibilización, sino también capacita y pone en marcha proyectos que vinculan la industria creativa con la revolución, la cuarta revolución industrial o una revolución digital. Entonces está enfocado en una apuesta de futuro de cómo se integra la cultura a todo lo digital. El folclore, como lo han mencionado anteriormente, Jujuy Bajura, realmente es un proyecto que además de incluir, es incluyente, incluye también a adulto mayor y capacita y difunde todo lo que es el baile tradicional. Y también me llama la atención a nivel de memoria, también de protección de memoria, la escuela Doña Olga de Costa Rica, porque apoya a la asociación que genera un artista, digamos, muy importante, un ícono de la cultura que se llama Doña Olga. Entonces es un proyecto que ya apoya a otro proyecto. Y esto es interesante porque rescata las publicaciones, genera también contenido propio, pero sensibiliza y educa a partir de esto. Y proyectos que agremian y que conectan, como por ejemplo la red de gestores culturales o el proyecto que vincula a los festivales de cine, ¿vale? Bueno, esto a nivel pues de, para no quitarles más tiempo, a nivel de Panamá y Costa Rica. Muchas gracias. Le damos la palabra a... Ay, A Katy. a Katy. ¿Dónde estás? Ya. Gracias, Jimena. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero que quiero deciros es que estoy muy contenta de haber acompañado los proyectos de Nicaragua y República Dominicana, que no tenía gran conocimiento de vuestra situación cultural y que ha sido un placer ahondar en ella y darme cuenta del gran trabajo que estáis haciendo. Muchas de las cosas que quería decir o que están ya recogidas por mis compañeros, por lo tanto no vamos a darles vueltas, y sí que voy a mencionar la sensación en los dos países de que la mirada de la mayoría de los proyectos han ido desde un espíritu muy social y muy de transformación hacia el futuro, tanto de los territorios como de las personas, el trabajo con la infancia, con la juventud, el empoderamiento con las mujeres, han transitado a lo largo de la formación hacia proyectos con más capacidad cultural o con más capacidad de desarrollo cultural. Y esto ha sido muy grato ir observándolo. Hay una gran diversidad de sectores y también de herramientas que utilizáis para conseguir los objetivos. Quiero decirles, bueno, pues que ustedes son un espejo para sus países y para su acción cultural, y que todas sus acciones tendrán un efecto multiplicador, y esto es muy bonito, ¿no? Me ha llamado especialmente la atención la composición de algunos equipos muy frescos y con unos bagajes multidisciplinares muy atractivos, que completaban muy bien un equipo para llevar adelante proyectos que realmente en algunas ocasiones eran muy ambiciosos en objetivos. En general, en los dos países, Nicaragua y República Dominicana, los temas, los ámbitos que se tratan tienen que ver mucho con la transmisión de la memoria y de la identidad, con feminismos y empoderamientos de la mujer, con la necesidad de regenerar espacios urbanos, y a la vez también hay proyectos centrados en el medio ambiente y en el uso de la naturaleza, disfrute de la naturaleza para generar nuevas ideas culturales. Hay varios proyectos que estructuran redes de gremios, de profesionales, para intentar potenciar, apoyaros unos en los otros, y esto también es bastante patente. Y hay bastantes que utilizan las TICs y que hay plataformas de digitalización, y también es una grata sorpresa porque hay que ir avanzando en ello, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?
voy a comenzar y voy a nombrar todos los proyectos. Voy a comenzar por Nicaragua, a quien de parte de Cristian también le mando un especial cariño por sus circunstancias, porque los que habéis conseguido y las que habéis conseguido acabar vuestros proyectos sabemos que tenéis gran valor porque habéis tenido unas circunstancias bastante difíciles. Enhorabuena y sabemos que esto sí que ha sido una travesía. Nicaragua ha llegado a presentar 13 proyectos, 13 dosieres finales y recogen iniciativas. Uno de ellos, vamos a empezar por la mujer y los feminismos, cosa que, bueno, hay unos proyectos realmente bonitos. Hay dos de ellos muy centrados en el cuerpo y la arteterapia. Uno es el cuerpo como escenario de emociones, que introduce muy bien las nuevas tecnologías. Y el otro es la voz del cuerpo, que pretende la transformación cultural de la violencia contra las mujeres. Siguiendo con el empoderamiento feminista, tenemos otros dos muy interesantes también. Uno denominado Potenciando el liderazgo e independencia económica de las mujeres a través del arte, que tiene una gran esencia travesías, una gran esencia comunitaria. Y Vulva Trip, del que, bueno, el título ya nos cuenta mucho de su poderío y tiene en el placer femenino, el centro de su acción. Pues un beso a todas las mujeres centroamericanas. Tenemos otros dos proyectos que utilizan el circo como herramienta de transformación social, muy dirigidos principalmente a infancia y juventud y a generar líderes en este sector. Y son dos proyectos donde se ve muy claramente que sus efectos multiplican. Uno de ellos es el Circo Excelencia, que quiere recuperar espacios comunitarios para el arte utilizando juegos tradicionales de los años 60 y 70, una idea muy bonita. Y el otro es Circo Social en Nicaragua. Tiene un PDF visual muy empático, conecta muy rápidamente y este aprovecha la red de proyectos circenses que ya se conocen entre sí para formar un equipo de artistas líderes que luego multiplicarán en sus respectivos proyectos. Chapó. Tenemos otro tipo de proyectos que fomentan las redes y plataformas que buscan generar estructuras mayores dentro de sus ámbitos e ideas. Uno de ellos es la red de voluntarios nicaragüenses en los proyectos de Pan y Arte, que me da pie, bueno, para decir que este tipo de dosieres sirven para otros que generan redes, como por ejemplo el de Colmenas Network, que pone en marcha una red de agentes culturales para aunar comunidad y esfera digital en toda Centroamérica. Tenemos el taller literario Fondo Forma, que es una plataforma de educación digital que busca desarrollar el pensamiento crítico con la literatura como herramienta. Y tenemos también Diseñando tu Valor, que está muy centrado en la creación y producción de podcast para un mayor desarrollo del sector del diseño. Como veis, unos ámbitos muy diferenciados y súper ricos. Nicagrafía es un claro ejemplo de proyecto Travesías y tiene un dossier muy acertado. Un proyecto de plataforma digital con fines sociales que une el storytelling con la fotografía digital para retratar, para dar voz y para difundir las diferentes realidades del país. Y otro proyecto que propone un interesante trabajo de memoria y conservación del patrimonio urbano es Propuesta de Revitalización de Imagen Urbana. Este proyecto aprovecha la página de contacto para meternos más fotos y es, perdonadme, aquí me he liado un poco. Propuesta de Revitalización de Imagen Urbana tiene un PDF también muy claro, muy directo, y quería poner un ejemplo, pero lo pondré más adelante, en el que utiliza una de las páginas de la estructura de todos los dosieres de una manera muy original. Finalmente, otro precioso ejemplo de idea y de dossier es Necayui, que nos presenta de una manera muy atractiva una travesía que nutre los sentidos y conecta historias. Su dossier transmite sensaciones, transmite emoción, es un diálogo creativo con el territorio y queda muy bien reflejado en su dossier. Hasta aquí el repaso a Nicaragua. Voy un pelín deprisa porque me gustaría comentaros a todos. Os invito sobre todo a que visitéis la biblioteca en donde podréis ver todos los dosieres y todas estas ideas mejor desarrolladas y os inspiréis en los trabajos de los demás porque eso también es muy de espíritu Travesías. República Dominicana, saludos a todos los dominicanos y dominicanas. En República Dominicana habéis llegado a presentar 19 iniciativas
mi enhorabuena también. La impresión que recojo es que es un país que goza de una gran importante institucionalidad cultural y política. Esta es la primera sensación y parece bastante patente en vuestros proyectos. Hay un ámbito de proyectos que tiene que ver con las plataformas de divulgación o formación online, los dos primeros con una temática feminista también muy fuerte. Uno de ellos es ARDE, Centro de Archivos desde el Centro, una plataforma sobre artes desde un contexto político feminista. Talleres Hibridarte, otro proyecto de empoderamiento de mujeres a través del arte, una plataforma. Y en el ámbito del medio ambiente, Terra Paisajismo, muy centrado en la creación de una escuela de formación online. Respecto al arte comunitario, al arte urbano, hay circuitos culturales muy enraizados en el barrio, con un espíritu muy travesías, con un trabajo muy social, muy de base, y que consiguen con herramientas culturales, creo yo que conseguirán, si no habéis comenzado todavía y consiguen, si ya lo habéis hecho, cumplir vuestros objetivos. Tenemos 4. Uno es Avanzada Artística, que trabaja la capacitación artística para facilitadores y mediadores. Otro es Arte Casa por Casa, que son propuestas que buscan reforzar las capacidades individuales y habilidades sociales de colectivos amplios, sobre todo infancia y juventud. Otro, La Ciudad del Arte, que es trabajo con jóvenes de comunidades o barrios menos favorecidos. Y uno muy bonito, clubes fotográficos barriales y escolares que utilizan la fotografía digital como herramienta de desarrollo para el barrio. Muy bonito. Tenemos otros que trabajan con la literatura al servicio del cambio social. El denominado El Quijote de Madera, que busca rescatar la figura de Don Quijote en un museo para conseguir una nueva generación de líderes para vuestro país. Y tenemos otro que me ha gustado también mucho, que es el proyecto Anticanon, un proyecto de literatura y mujer que crea una editorial que es una propuesta que tiene un relevante desarrollo en su concepción, se ve claramente, y que lucha contra el canon literario occidental, contra el hegemonista canon literario occidental. Hay 3 proyectos que son Muerde el Manzano, Psiart y Conociendo mi Patrimonio, que trabajan las capacidades diferentes de otras personas. Uno de ellos está centrado en el arte y la discapacidad visual, el otro en la discapacidad auditiva, eso, educación artística, y Conociendo mi Patrimonio, que educa en el patrimonio y intenta que educando en el patrimonio, hace un estudio de las barreras arquitectónicas y una propuesta para superarlas. Tenemos un bloque de emprendimiento e innovación desde el propio territorio. Uno de ellos es Cooperativa de las Industrias Culturales. Otro es Rayo Man, el origen, un proyecto audiovisual para crear el primer personaje de ficción dominicano. Otro es Coultural, un turismo que pretende trabajar el patrimonio desde la memoria, desde la identidad y desde la transmisión. Muy buena idea. Y por último, los talleres Hibridarte, que invita a las mujeres a crear objetos de arte desde la alfarería, la artesanía, queriendo desarrollar en este aspecto económico una capacitación y un empoderamiento de las mujeres. Por último, tenemos los que utilizan la música y el arte enlazándolos al patrimonio, a la transmisión de la memoria y a la conservación de la identidad. Proyectos muy bonitos como Afrozumba Kids, que mediante la música y el patrimonio de los afrodescendientes trabaja en un contexto educativo con niños y jóvenes. Valorando nuestras raíces a una tradición, música y folclore, y tiene un PDF, un dossier dinámico, simpático, sintetiza muy bien, enhorabuena. Areito al Yaque, que es una propuesta de festival de música y más actividades junto al río Yaque, y tiene, bueno, una ilustración. Os felicito porque se nota que le habéis puesto mucho cariño, mucho trabajo y muchas horas. La ilustración del PDF es fantástica. Y por último, dentro de este apartado de música y arte enlazado al patrimonio, tenemos Arte y Música para los Batelles, que promueve el desarrollo cultural y artístico de esta comunidad, que es también un proyecto con un gran espíritu travesías, muy centrado en una comunidad y en un territorio.
mi felicitación nuevamente a todos vosotros. Ha sido muy grato conoceros, conocer vuestras ideas, conocer vuestra realidad social, cultural, y vuelvo a dar la palabra a mi compañero Herman para seguir adelante. Muchísimas gracias, Katy. Y bueno, la idea ahora es poder repasar brevemente el recorrido que hicimos para formular el dossier final del proyecto y compartir algunas ideas y consejos sobre algunos apartados y puntos concretos. Como bien sabéis, se ha trabajado durante 8 semanas a través de diferentes ejercicios que os planteaban preguntas claves para ir creando vuestros proyectos. Sabemos que han sido semanas muy intensas, con un ritmo muy elevado de trabajo, un ritmo muy constante también. Y os quiero de verdad felicitar por todos los esfuerzos que habéis hecho, además estando todos en el medio de esta crisis sanitaria global por la pandemia y además también, como comentaba Katy, ¿no? Atravesando en varios países muchos momentos complicados a nivel local, entre huracanes, asaltos a congresos y parlamentos, etcétera, y muchas otras crisis. Y bueno, en todo eso yo creo que es muy importante de parte de todos reconocer vuestra dedicación. Pues una vez más, muchas gracias. El objetivo de estas semanas de trabajo ha sido el de llegar a un dossier final, sintético, claro, directo, para poderlo finalmente presentar a posibles aliados y colaboradores. Se han trabajado temas de lo más general a lo más particular. Se han ido elaborando, como sabéis, muchos textos para tener una mirada amplia del contexto y finalmente se ha seleccionado solo una parte de ellos para componer el dossier, que como os decía, tenía esa voluntad de ser sintético y directo. En este proceso, nuestro papel como asesores ha sido lo de poner en valor las diferentes partes de vuestros proyectos y finalmente de dotarles de una estructura, de una sólida estructura. Y el resultado que tenéis ahora, es importante también decir que es un primer aterrizaje. Y la idea es que podáis seguir mejorando el dossier, adaptándolo también según las necesidades del proyecto. Como consejos concretos, me gustaría mencionar el tema de la participación y de las alianzas. Como sabéis, la capa participativa es una de las capas más importantes de la filosofía Travesías y en general es importante ver qué entendemos en Travesías por participación. Si os acordáis, en el ejercicio de la participación decíamos que nos gusta pensar que los proyectos culturales estén dirigidos a comunidades y no a públicos, que los proyectos puedan ser una oportunidad para dinamizar e invitar a personas a participar de una forma activa e ir construyendo una comunidad. Uno de los ejemplos de cómo activar la idea y la práctica de la participación lo encontramos en una de las frases clave de Travesías, ¿no? La de pasar de los eventos a los procesos. Creo que la hemos mencionado desde el principio más de una vez, ¿no? Esa idea de implicar a los ciudadanos, implicar a las personas de las comunidades a través de procesos participativos que acontecen antes, durante y después del proyecto cultural en concreto, para que las personas que participen lo puedan sentir suyo también, como un proyecto suyo. Y aquí está también la importancia de la cogestión y de la co-creación, ¿no? En un proceso, las demás personas contribuyen, colaboran, co-crean, no son solo espectadores pasivos. Así que en el proceso, en lugar de centrarse en el resultado, estaría también la clave de la participación. En cuanto a proyectos concretos, bueno, quizás aquí mencionar, y lo hemos mencionado un poco todos, que varios proyectos se han centrado sobre el tema del espacio público, ¿no? Y varios, por ejemplo, bueno, volviendo a mi caso del Salvador, en el Centro Histórico de San Salvador. Y los proyectos que se han centrado en el espacio público también imaginan formas y estrategias para implicar a las diferentes personas que habitan el espacio público, que transitan por el espacio público. Implicar, por ejemplo, también a los vendedores, ¿no? Que sean copartícipes de un proyecto para sumar su voz en los proyectos, ¿no? En Proyecto Creación, un proyecto presentado en El Salvador, se menciona esto de pensar en
co-creadores en lugar de espectadores. En cuanto al tema aliados, pasando ya a la cuestión de los aliados, este tema está vinculado a la idea de sostenibilidad, que es otro de los valores de Travesías, ¿no? Hay que pensar en cómo hacer sostenibles los proyectos a largo plazo. Y aquí, cuando hablamos de sostenibilidad, no nos estamos refiriendo solo a una cuestión económica, sino sobre todo en la importancia de crear una red de aliados, una comunidad de agentes, de colectivos, de espacios, de entidades que apoyan los proyectos y los hacen sostenibles en el tiempo. Y en este sentido hay que pensar en qué ofrece nuestro proyecto a posibles aliados, ¿no? Y no pensar en los aliados en un tema exclusivamente económico, como decía, en un tema de dinero, ¿no? De que nos puedan dar dinero. Así que, por ejemplo, los proyectos pueden ofrecer para instituciones públicas la dinamización de los espacios públicos, la revitalización y el rescate de zonas deprimidas, la remodelación de espacios para la comunidad, o por ejemplo, nuestros proyectos pueden ofrecer a las organizaciones educativas contenidos para talleres, formación extraescolar para jóvenes, oportunidades formativas, o pensar, por ejemplo, también qué podemos ofrecer a los medios de comunicación, narrativas, historias que contar, contenidos innovadores y atractivos, ¿no? O sea que lo que se ofrece hay que intentar que esté en línea con los objetivos de cada posible aliado. Así que para formar alianzas no se trata tanto de pedir, esto también es algo que se suele decir en Travesías, no se trata tanto de pedir, sino más bien de ofrecer. Y es a través de este proceso que se generan luego beneficios mutuos, ¿no? Pensar, por ejemplo, en estos ejemplos que acabo de mencionar. Si a los medios de comunicación ofrecemos narrativas, ellos nos dan a cambio visibilidad. Si a las instituciones públicas les ofrecemos dinamizar el espacio público, podemos lograr a cambio alguna financiación. Si a las organizaciones educativas ofrecemos contenidos para talleres, nos pueden ofrecer a cambio espacios o materiales. O sea, esto es, digamos, la idea importante que está detrás de ese concepto de alianzas, ¿no? Generar un beneficio mutuo. Y con esto ya paso también la palabra a Susana para que continúe con su visión sobre el dossier y los consejos. Muchas gracias. Bueno, dentro de estos consejos generales y en la línea de lo que también comentaba al principio Hernán, de seguir trabajando, mi primer consejo es que el dossier como nuestra carta de presentación, como nuestra herramienta de presentación, es algo vivo, algo que está en constante, que debe estar en constante revisión y modificación, más allá de este proceso de travesías en el que muchos proyectos han quedado tal vez en un camino más hacia atrás, otros están más avanzados. Yo recomiendo que para tanto estos proyectos como otros muchos que hagáis, el dossier sea siempre un espacio vivo, dinámico, que cambie según vuestros intereses, según va evolucionando también el proyecto y según hacia dónde o hacia qué lo vayáis a utilizar. Un dossier es una base sobre la que luego podéis adecuar cómo lo presentáis a una institución, a un centro cultural, a un posible aliado, a una asociación, a una empresa local, o incluso puede ser el documento base para plantear toda la documentación para la prensa, ¿no? Ese es un poco el primer consejo y doy el turno a, vamos, que siempre esté vivo y revisable, ¿no? Incluso no solo por vosotros, sino por otras personas afines, otras agentes culturales que os lo puedan echar un vistazo y dar su visión, su opinión, si se entiende, si no se entiende, en dónde puede quedar más confuso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en esta línea de consejos ahora doy el turno a Katy. Bueno, yo he sido gestora cultural que he recibido proyectos
y ahora soy una autónoma que también ofrece proyectos. Por lo tanto, también preparo dosieres y preparo ideas y me rompo la cabeza en cómo tengo que presentarlos, qué extensión tienen que tener, qué fotos son las más adecuadas, qué me representan a mí y a la esencia que les quiero transmitir. Hay que invertir tiempo en esto, hay que invertir tiempo porque en esas 10 páginas va tu idea y va tu esencia. A veces revisar fotos o incluso ir a hacer fotos cuesta un tiempo y un esfuerzo que hay que invertir. Es tu carta de presentación. No eres tú, pero casi, pero casi. Y me imagino que vuestras entidades y gestores culturales también tendrán poco tiempo y recibirán muchas propuestas, por lo tanto, tenéis que tener una ventaja. La síntesis, ser escuetos y escuetas y detallar con las, quería decir con las menos palabras posibles, tampoco es eso, pero con las palabras exactas, sin pasaros cuál es la idea. Lo visual, se suele decir que no me cuentes mucho, pero muéstramelo. Si les mostráis visualmente con fotos, con links, con enlaces a vuestras redes sociales, con enlaces a proyectos parecidos, vais a tener mucha más capacidad de persuasión que con una gran extensión de dossier. Esto creo que en Travesías también os ha quedado muy claro. No deberían de ser más de 10 páginas y que quede muy claro lo que se propone. ¿Cuál es la idea? Captar el interés y que luego probablemente os inviten a una cita un poco más amplia en la que ya, bueno, pues tendréis el tiempo suficiente de explayaros y de contar todos los detalles que en un dossier no vienen. Y también podéis ser originales. En algunos de los dosieres, luego igual mostraré un pantallazo, en algunos de los dosieres hay cosas diferentes a las que se piden en la estructura, pero que vienen a cuento y que aportan mucho. Como dar las gracias por el tiempo que os están ofreciendo o como hacer una narrativa visual de la historia de vuestro proyecto. Que se puede ser original porque, como dice Susana, el dossier está vivo, es flexible y invita también a la creatividad. Y ahora sigue Jimena. Bueno, importante la forma y el fondo, ¿no? Y dentro del fondo considero que es importante cuestionarse el nivel de innovación que el contenido del proyecto está teniendo. Como lo hablábamos hace un rato, las temáticas son similares, el formato de los proyectos son similares, ¿sí? Pero entonces yo, ¿cómo me voy a diferenciar? Desde mi actividad y desde la coherencia y la congruencia con el cumplimiento de lo que yo digo que con lo cual me estoy comprometiendo. Entonces, el proyecto a través del dossier también puede denotar esa innovación porque lo interesante es plantear actividades que tengan un plus, algo diferente. El segmento de participación se presta mucho para poder decir que yo genero participación de una forma diferente al que otro proyecto similar al mío podría estar generando. A mí aquí me gusta decirles, hay una pregunta que ustedes pueden formularse que es, ¿y qué pasaría si yo hago una actividad diferente? ¿Qué pasaría si yo vinculo un nuevo invitado? ¿Qué pasaría si yo cambio de color el proyecto? ¿Qué pasaría si yo le meto una imagen más potente? O sea, rétense a estas preguntas y van a encontrar un impulso para desarrollar nuevas ideas y salirse de lo que ahorita, en este momento, ustedes pensaron que su proyecto era como era, ¿sí? O sea, ya lo tienen estructurado, ya están el rompecabezas armado, ahora es el momento de preguntarse qué pasaría si yo le meto nuevos componentes de contenido. Bueno, a nivel de imagen, voy a compartir pantalla para presentarles la asociación que hay entre el baseline, la narrativa y el equipo, que es lo que principalmente a mí dentro del dossier me da una imagen. Si ustedes se dan cuenta en este proyecto, el pulpo de Costa Rica, del Museo de las Mujeres,
¿Qué me dice a mí la imagen? Me está diciendo el sentir del proyecto inmediatamente. Hay algo que asfixia, que está asfixiando a las mujeres, ¿sí? Y el baseline está diciendo, libérate de sus tentáculos, ¿vale? ¿Cuáles son los tentáculos? Pues los del pulpo. ¿Y qué significa cada uno de los tentáculos? Conceptualmente, el proyecto internamente tiene definido cada uno de los tentáculos, ¿ven? Pero si yo no quiero entrar en el detalle para identificar de qué es lo que me estoy liberando, ya con la sola imagen yo voy a tener un mensaje claro en el baseline. Me intrigo, me invitan a la acción porque me están diciendo que debo liberarme. Además es un proyecto que de por sí va a ser atrevido, entonces me va a traer nuevos componentes y es un proyecto que inmediatamente invita al espectador a cambiar de status quo, ¿sí? Algo va a pasar con este proyecto. Entonces quería rescatar porque es un muy buen ejemplo de baseline, ¿vale? Con las narrativas alrededor de los tentáculos. Hablando de narrativas, este punto es súper interesante dentro del dossier porque debe también reflejar mis intereses en unas palabras muy, muy sencillas, casi que generen noticia, y además pueden reflejar las actividades a las cuales yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si ustedes se dieron cuenta, la propuesta era poner el baseline de primeras y luego entrar en las narrativas. A veces los proyectos se filtran ahí y el que está leyendo el proyecto ya no termina de leer el resto de contenidos. Entonces es una muy buena oportunidad que en las 2 primeras páginas se capte la atención de quien está leyendo. En estas narrativas de títeres de corazón encontramos que a ellos, ¿qué les interesa? La pauta de crianza, ¿sí? Pues incluso su mismo nombre lo dice, manejan los títeres y además les interesa la conciencia ambiental. 3 palabras que me dan a mí una idea clara del enfoque. Como habla de títeres y además la imagen tiende a tener una estética, digamos, infantil, ¿sí? Entonces inmediatamente yo ya sé que voy dirigida a niños y a los padres de familia, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a mí a ofrecer el proyecto? Me va a traer a mi familia habilidades para la vida, vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de conexiones auténticas, de creatividad y un componente adicional que les interesa que mis niños aprendan a ser responsables con el medio ambiente, ¿vale? Otra forma de ver la narrativa la encontré en Situados como un ejemplo importante entre la narrativa que además con el impacto me va a dar a mí la seguridad que el proyecto va a cumplir con aquello con lo cual se están comprometiendo, ¿sí? Entonces, ¿este proyecto con qué se compromete? Es un proyecto que se compromete con, se llama Situados y lo que busca es poner en un tiempo determinado una relación entre artistas y curadores, ¿vale? Sobre todo pues, en época de pandemia, por eso es un proyecto tan específico de hoy, ¿vale? Entonces, es un proyecto que se compromete con el alcance de la curaduría en tiempos de crisis. ¿Así? ¿Y cuál es el impacto? Pues va a reunir a 20 organizaciones culturales y tiene 12 países conectados. Ya inmediatamente yo ya entiendo la dimensión de este proyecto como lector de este dossier. Es un proyecto que tiene visibilización de la producción artística en la región como narrativa. Si lo comparo con la página del impacto del cuanto, estoy viendo que tiene 14 invitados y 2 artistas de alto nivel. Bueno, pues con 14 invitados y muchos artistas de alto nivel y varios curadores, pues ellos me están garantizando que va a haber visibilización en la producción artística. Construcción socializada de conocimiento. Sí, que bueno, ¿por qué? Porque hay 500 libros editados y además va a haber unas donaciones. Y además me ofrecen un mapa de temas y asuntos un mapa de temas y lo que sea que está pasando en el arte centroamericano y además me lo dan gratis. Entonces se hace esa comparativa y me genera mi confiabilidad, me genera una coherencia, ¿sí? Al margen de las actividades del cómo vayan ellos a desarrollar esto. Hilando esto con lo que decía Hernán sobre la participación de los aliados, la invitación a los aliados, Hernán decía ¿qué es lo que yo le ofrezco a un aliado? La coherencia entre la narrativa
con el cuánto, con lo que yo le ofrezco al aliado, tiene que ser la misma. Y ese es el cuestionamiento que yo tengo que hacer en una lectura transversal ahorita con el dossier. ¿Sí? Yo a un aliado le puedo ofrecer un mapa de temas. Yo a un aliado le puedo ofrecer los 500 libros editados. Yo a un aliado le puedo ofrecer que se haga dinamizar un espacio de arte contemporáneo donde voy a hacer la reunión entre artistas e invitados. ¿Vale? Entonces, fuera de eso, a los aliados del Ministerio de Cultura le voy a hacer algo para que vea que estamos con 12 países conectados. ¿Vale? Entonces, inmediatamente como lector de este dossier, yo veo oportunidades. Entonces, la película se nos voltea un poco, porque no es estar ofreciendo para que por favor me den, sino es que el lector diga, uy, yo ya vi, no me lo cuente, yo ya lo estoy viendo. Y ese es uno de los objetivos importantes desde la imagen, el lenguaje y lo breve que tiene que ser el dossier para poder cumplir con eso. Y adicionalmente, la coherencia con el equipo. Bueno, y esta maravilla detrás de este proyecto, ¿quién está? Entonces, ustedes empezaron a estructurar sus equipos, formularon la redacción, quién es responsable de qué, eso es fundamental, porque yo leo un proyecto y digo, bueno, pero aquí nadie me está garantizando quien coordine la programación de la agenda cultural. Dicen que van a hacer un huerto urbano, pero aquí dentro del equipo no estoy viendo quién sepa de huertos, ¿sí? Entonces sí es importante. Como muchos de los proyectos aún no están con un equipo sólido, y eso es parte natural, quiero rescatar un ejemplo que pone el proyecto de Travesías por la Memoria, donde el equipo aún es un solo gestor, ¿sí? Entonces yo soy fulana, yo hago, ¿sí? Yo me especializo, yo sé, ¿vale? Y agrega, a cargo de la dirección artística del proyecto, curaduría, selección y supervisión del recurso humano. Y al supervisar el recurso humano, ¿quién es ese recurso humano? Y hace un listado de los roles que necesita integrar dentro de su equipo. No los tiene aún, pero cuando yo como lector veo esto, digo, uy, ya tiene identificada cada una de las paticas del proyecto, por lo tanto me da confiabilidad, me da garantía y además me inspira en el lenguaje en el que está manejando las cosas, ¿vale? Bueno, eso por ahora es lo que les quería decir. Ay, dejar de compartir pantalla y ya. Le cedo la palabra a Katy. Mi audio. Sí, yo brevemente quería compartir con vosotros que en algunas ocasiones, y lo entiendo perfectamente porque esto también me ha pasado a mí, el ansia y el afán por seducir con nuestra idea o nuestro proyecto nos hace abrir demasiado el abanico en posibilidades e ideas. Como seguramente todos tenemos la capacidad de aunar muchas ideas en un mismo proyecto, me he visto sorprendida en algunos dosieres que empiezan hablando, por poner un ejemplo, empiezan hablando de educación artística en infancia y juventud y de repente a la tercera hoja en la que hablaban, pues no sé exactamente si las acciones o entonces yo veía medio ambiente o veía artesanía, veía sostenibilidad económica, generación de puestos de trabajo. Tenía en algunos dosieres una cierta sensación de querer abarcar demasiado. Cuando el que recibe tiene la sensación de querer abarcar demasiado, cree o recibe un feedback de que no estamos muy centrados en un solo objetivo y nos dispersamos. Yo, insisto, lo entiendo porque a mí también me ha pasado como el querer que me escuchen y que me posibiliten muchas áreas, porque voy a poder, ¿no? Igual en medio ambiente, que en economía, que en mujer y artesanía. Pero, como decía Jimena, la confiabilidad es un factor muy importante para que el que escucha genere esa confianza en que sí, esta persona, este colectivo es fiable, tiene claras las cosas y pueden sacar adelante esto que me presentan. Entonces, resumiendo mucho, que tengamos muy claro cuáles son nuestros objetivos y nuestro ámbito, y aunque abramos y se pueda abrir
claramente, porque tenemos esas ideas y esa capacidad, a otros ámbitos que estén muy bien enlazados y muy bien fundamentados. Y le paso a Jimena de nuevo. Bueno, al respecto de la amplitud del contenido de los proyectos, yo quiero rescatar que las problemáticas son gigantes. La problemática de un territorio es gigantesca, tiene mucho potencial de solución, pero yo tengo que saber escoger a qué le voy a apuntar, cuál es realmente la solución que yo quiero dar para evitar precisamente esos objetivos sorpresa que van saliendo en el camino. No están mal, pero no están controlados. ¿Ven? Entonces yo digo que quiero hacer esto, pero termino haciendo otra cantidad de actividades porque esas actividades también van a aportar a la solución de un problema, pero me desvío. Entonces es importante identificar la raíz del problema y sobre la raíz elegir cuál es la patica que yo quiero realmente trabajar. No importa si yo quería trabajar 10, no, enfóquense en la que realmente las actividades y el equipo, el tiempo y el espacio les dan para poder generar un resultado de participación de la comunidad. ¿Vale? Y al respecto de esto, también considero que es supremamente importante para que el problema se solucione más rápido, generar multiplicación y escalonamiento, pero a partir de la transferencia de conocimiento. ¿Sí? Yo puedo generar una programación en la cual voy a solucionar, pero es importantísimo que la gente empiece a empoderarse con el proyecto, que adopte también una función educativa de mi proyecto para que pueda transferir ese conocimiento a más gente y así la solución del problema pueda ser más rápida y pueda yo ofrecer otro tipo de soluciones también para enfocarme en esa raíz del problema. Entonces, por ejemplo, los proyectos que crean embajadores, ¿sí? Las mujeres embajadoras, vale, reciben ciertas herramientas, se empoderan, pero son embajadores y ellas en su comunidad empiezan a generar este espectro de cambio. Bueno, continuamos con Hernán. Sí, muchas gracias, Jimena. Sí, no, yo simplemente quería quizás añadir, además de los puntos de participación y los aliados que comenté anteriormente, de la importancia que en el dossier tiene lo de emplear un tiempo presente, ¿no? En la narrativa, cuando describimos nuestro proyecto, en lugar de decir el proyecto abordará, el proyecto hará, y dar como una sensación de que el proyecto todavía no esté bien conceptualizado, es importante utilizar un tiempo presente, ¿no? Para dar esa certeza de que el proyecto ya es una realidad, ya está conceptualizado y ya está en marcha, ¿no? Es algo también importante de cara a encontrar luego los colaboradores o los aliados que pueden creer y apoyar nuestro proyecto. En relación al tema quizás territorio y aliados, Susana, seguramente tienes buenos consejos. Hola, pues ya enlazando un poquito con estas últimas apuntes que han dado Jimena y Hernán, bueno, mi consejo es, tanto para la estructura de dosieres como para el inicio de cualquier proyecto o proceso cultural, es analiza bien el contexto, el territorio. Tener ese análisis previo, ese ejercicio de reflexión previo, antes incluso de abordar una escritura de un proyecto, para mí es una herramienta potentísima y un recurso súper fundamental a la hora de trabajar nuestros proyectos culturales, sobre todo los que están en clave de impacto local. Esto es una información la que recogemos de un análisis de un territorio, de esa recogida de información es valiosa para nosotros mismos. Son datos que nos van a permitir tomar decisiones, que nos van a permitir también que el proyecto esté conectado con los territorios, con su realidad social y nos va a permitir también dotar de un sentido único a nuestro proyecto. Ante esas dificultades a la hora de delimitar objetivos
o de encontrar esas problemáticas tan amplias, cuando tenemos muy analizado, muy bien un contexto, va a ser más fácil encontrar ese sentido único o ese objetivo único que abordar, ¿no? Analizar es, como decía, es un ejercicio de reflexión y de recogida de información. Es un ejercicio previo, pero también es constante durante el desarrollo, y a posteriori también es interesante seguir teniendo presente ese análisis de ese territorio, y nos permite descifrar recursos de espacios, de infraestructura, recursos materiales, artistas profesionales, gente con la que podemos colaborar, ayudas a nivel local, ayudas a nivel nacional o internacional. Nos permite reconocer y conocer a estos aliados y a esos posibles colaboradores, proyectos similares, proyectos afines que nos pueden inspirar, que se pueden convertir en bueno, experiencias útiles para nuestra experiencia previa. Es muy potente también que hagáis eso, que en vuestro análisis de un contexto contactéis con proyectos o propuestas similares que os puedan inspirar y que puedan acabar convirtiéndose en aliados o en colaboradores. Nos permite también, a mí me parece muy interesante cuando abordamos el territorio como un espacio de posibilidades y como de posibilidades sociales, aprender de esas dinámicas para conocer bien quién es nuestro público objetivo. Se trata también de observar cómo funciona esa comunidad, qué rutinas tienen, cómo se mueven, cuáles son sus costumbres, dónde se suelen encontrar, qué consumo tienen, cómo se desarrollan culturalmente. Es fundamental. Y también es comprender las problemáticas que les afectan, y ahí vamos otra vez a reconocer esas necesidades, esas demandas, esas oportunidades y esas potencialidades que nos van a delimitar, nos van a ayudar a delimitar muy bien esos objetivos, ¿no? A la hora de redactar en nuestro dossier, debemos saber diferenciar bien qué información vamos a archivar o guardar, inventariar, que vamos a consultar, como por ejemplo pues, equipamientos, espacios, etcétera, y cuál es la información que vamos a escribir o describir en nuestro proyecto. Al momento de describir el territorio, sobre todo, bueno, tal y como os lo pedíamos en la estructura de travesías, en el dónde, ¿no? Se trata de dar pistas, de ponernos en contexto, de contar cómo es esa realidad de una manera atractiva, sencilla, y que alguien que no sabe nada de nuestro proyecto se pueda poner en situación. Nos puede permitir también describir ese apartado de por qué. El por qué, el qué es lo que hace que pongamos en marcha nuestra iniciativa. Acordaros, como os recordábamos en los ejercicios, en el por qué no se trata de describir lo que vamos a hacer, sino por qué, desde dónde surge lo que vamos a hacer. No tenemos pistas todavía, ¿no? Y en el dónde, para daros algunos consejos que son útiles a la hora de ilustrar nuestros dosieres, ubicar en el mapa, a no ser que el contexto donde lo estáis presentando esté muy, muy localizado y sea parte de vuestra realidad más próxima, es interesante ubicar en un mapa donde está el municipio, el espacio. Elegir una foto bonita que ilustre el lugar donde se va a desarrollar la actividad. También es interesante y es potente. Explicar y visualizar el territorio o el dónde desde la característica más llamativa y especial, al relacionarlo también con la clave de vuestro proyecto. Es decir, si vamos a trabajar con niños o con jóvenes, o si vamos a trabajar un proyecto de danza contemporánea, intentar explicar ese territorio desde la danza contemporánea, ¿no? Situarlo desde ahí en nuestra descripción y, por favor, huir de la Wikipedia y de dar muchos datos y números que realmente no son tan interesantes y que siempre se pueden acabar consultando. Si la persona lo necesita, quien lo vaya a recibir lo hará. No es necesario si no nos lo piden, ¿vale? Me gustaría compartir, ya para darnos prisa, en un dossier de una compañera de Guatemala que a ver,
A ver. Uy, no sé si lo veo. Bueno, no sé por qué no me deja. Da igual. Os invito a que lo busquéis vosotros y vosotras, el dossier de Guatemala de Bicicloteca, que el porqué es fantástico porque es muy resumido, es muy directo y además se nota que realmente lo ha estructurado desde un conocimiento y de una descripción del contexto, y ese ejercicio además ha sido un ejercicio de aterrizaje muy potente que ha hecho desde el trabajo de travesías. Y bueno, yo creo que ya está. No sé si me quedaba algo por decir. Quizás, Bueno, pues Katy, sí. sí, retomo yo ya acabando esta serie de consejos. Algo que también he echado en falta en muchos dosieres es vuestros enlaces a redes sociales, links a proyectos parecidos, similares, o que puedan ubicar mejor a la persona que recibe ese dossier de qué va esta idea. Y también se me ocurría, sobre todo en todos los proyectos que yo veía relacionados con empoderamientos de mujeres, que ha habido varios, referentes, mostrar ejemplos, llevar a los proyectos, llevar al territorio personas inspiradoras, personas que representen eso que vuestro proyecto quiere trabajar, porque por lo menos para mí es lo más rápido de visualizar qué quieren, cómo quieren y a dónde quieren llegar. Redes sociales, links, hacer mini cápsulas de personas que puedan ser los públicos objetivos de vuestros proyectos, diciendo por qué se necesita en ese barrio esto o cómo ven esa problemática y en qué les ayudaría. Esto es muy emocional, muy efectivo y va directo a la persona. Y nada más no quería decir. No sé si le paso el turno a Betania o a Herman. Herman, ¿quieres comentar algo? Sí, no, yo más que nada quería agradecer otra vez y creo que podemos también responder a las preguntas que nos han llegado en el apartado preguntas y respuestas. Antes, quizás Betania Sí. de ir. Bueno, ha habido preguntas sobre si este webinar va a estar disponible y la respuesta es que sí, va a estar subido al aula virtual, al igual que todos los de la fase 2. Todas las 7 sesiones las vamos a subir, así que si alguien no puede estar presencialmente, que no se preocupe, que lo puede ver luego. Ha habido preguntas, bueno, concretas. Había una para ti, creo, Susana, no sé si quieres recuperarla. La de Jorge Cruz Lagos, dices. Sí. Bueno, por resumir un poquito, entiendo que la pregunta, porque el enunciado es bastante largo, definitivamente en Honduras la articulación de procesos de producción y gestión cultural encuentra mejores condiciones en el ámbito urbano. ¿Cómo podemos promover espacios rurales como algo importante y necesario para nuestra misma existencia, como algo generador de autoestima, oportunidades? Bueno, no termino de entender muy bien la pregunta, pero a mí me parece que siempre es interesante tener presente a las realidades rurales para el desarrollo de proyectos y proyectos con este enfoque de travesías, ¿no? Donde contamos con la participación de la comunidad, la implicación, procesos de aprendizaje y demás. Es verdad que siempre, tradicionalmente, se ha tendido a atender el ámbito urbano, por lo menos en la realidad que yo conozco mejor, que es la de la realidad rural en España. En los últimos años está habiendo un pequeño cambio de paradigma y se está echando una mirada más al ámbito rural, y esto siempre ha sido desde la iniciativa, es más bien desde la iniciativa sobre todo de la innovación o la mirada contemporánea, de la iniciativa privada o desde la autogestión, ¿no? No sé si en esta pregunta, Jorge, se refería más al ámbito institucional pero bueno, esto son decisiones vitales, hay muchas maneras de abordar el tema en otros contextos, y muchos de la forma de abordar lo rural tiene que ver con decisiones vitales, ¿no? De estas personas, pues desde un cambio de vida o rescatar o movilizar el municipio donde nació familiares, etcétera, ¿no?
a mí me parece que es importante y que es un valor importante, y por eso yo lo he querido destacar en Guatemala, porque me ha llamado mucho la atención cómo se estaba promoviendo la ruralidad en este país, ¿no? Pero bueno, no sé si esto responde a la pregunta. Sí, pues bueno, no tenemos mucho tiempo más porque ya nos hemos extendido y no sé, Eva, si quieres comentar algo y bueno, por mi parte agradecerles a todo el equipo, a todos los asistentes y decirles que nos vemos la semana que viene. El miércoles y el viernes tenemos las 2 primeras masterclass, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nada, eso simplemente también agradecer a Germán, a Susana, a Katy, a Jimena como por esta devolución, ¿no? Que entiendo que trazar esas líneas comunes entre proyectos tan diversos y problemáticas tan complejas no ha sido fácil, pero que creo que estamos muy encantados, ¿no? Que era una parte del objetivo que también que tiene la red de centros en relación al proyecto de Travesías, que es decir, podernos acercar a conocer mejor la realidad local a través de un proceso. Exactamente, de un proceso, ¿no? de algo que está dilatado en el tiempo, de algo que sucede y tiene una permanencia y una capacidad de ir articulándose, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí pueden surgir también cosas muy interesantes. Esa pregunta de la ruralidad, por ejemplo, creo que es una cosa que también nosotros nos hacemos. O sea, todos los centros están presentes en el ámbito urbano, en las capitales, ¿no? Y esa tensión rural-urbano en Centroamérica es muy presente, es muy fuerte, es muchísimo más marcada que en España y creo que de ahí hay como también un montón de oportunidades súper interesantes para generar un desarrollo sostenible y que tenga en cuenta el medio ambiente. Así que qué gusto, nada, finalmente eso, que qué gusto haber escuchado todo esto, saber que están pasando tantas cosas bonitas y la palabra futuro, ¿no? Que creo que ha sido de lo primero que ha salido un poco por ahí con Herman y que es en lo que me quedo pensando como con mucha ilusión. Pues, Muchísimas gracias, la verdad, un agradecimiento sincero a todos por vuestra dedicación y la esperanza que después de ese contacto virtual, ¿no? Intenso pero distante, podamos un día conectar todos de forma presencial. Muchos ánimos y mucha energía para seguir con vuestros proyectos e ideas. hasta pronto. Adiós. 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 Hasta luego.